Así es que actúan las instituciones. Las instituciones también actúan en seminarios, pero yo quiero ver es los documentos jurídicos concretos donde se visibiliza claramente la protección de los derechos. Me disculpa la expresión, lo demás es carreta. Si yo no veo esos documentos, si las asociaciones y los campesinos no tienen esos documentos, incluso si el rector de este colegio y todos los demás no la conocen, y el rector de la Universidad de San Gil, etcétera, no la tienen, y ojalá que lo tenga también Canavida. Esos son los documentos materiales que precisan los derechos, no la sobreespeculación. Y la cuarta es la carreta del ambientalismo popular, que es este librito, que ya he dejado algunos ejemplares, donde yo he hecho la carreta de cómo efectivamente el campesinado, como otros pueblos, comunidades y sociedades en Colombia, viene protegiendo materialmente el ambiente desde hace siglos, y eso es importantísimo. Ese es un argumento importante. Ahí hay muy buenos argumentos para la protección y para la defensa de los derechos. Adelante. Aquí, de manera jurídica, presento algunas ideas del reconocimiento parcial de los derechos, pero eso nos sirve para cómo defendernos frente a las instituciones del Estado que no nos ayudan y frente a las empresas con las cuales, y a los particulares con los cuales nos vemos abocados a discutir todos los días. Decisiones de la Corte Constitucional con base en lo que dice la Constitución y la ley. El acceso a la tierra es muy importante. Artículo 64 de la Constitución ha insistido, la Corte Constitucional ha insistido en ese derecho importantísimo de los campesinos. Acceso a los recursos para realizar sus proyectos de vida. Es imposible la vida y un proyecto de vida sin agua. Entonces, si hay una empresa que quiere quedarse con el agua, los derechos de los campesinos quedan en vilo, ya no existen. Es clarísimo. Entonces, la Corte ya ha dicho que eso es importante proteger, porque el acceso a los recursos, obviamente yo sé que el agua no es un recurso, el agua no es solo agua embotellada. El agua es un derecho fundamental, el agua es la fuente de la vida de los campesinos y campesinas. Tercero, seguridad jurídica sobre las formas de acceso a la naturaleza, a la propiedad de la tierra, al agua, al bosque, al suelo, etc. Eso está en la ley y en la Constitución. Y la Corte Constitucional lo ha reforzado. Cuarto, no discriminación de la cultura campesina por el hecho de ser campesino. Lo dice claramente el artículo 13, derecho de igualdad, y especialmente el artículo 70. Para los que no hayan leído el artículo 70, lo que dice el artículo 70 es que en Colombia está prohibido discriminar por ocasión de la cultura. La cultura campesina es una cultura distinta, diferenciada en Colombia, distinta de la indígena, distinta de la afro, distinta de otras culturas, y tiene una protección especial. Y el artículo 70, la lectura es: no se puede discriminar a los campesinos por el hecho de ser campesinos. Ojo con eso, las autoridades públicas, empezando por las autoridades locales, regionales, nacionales e internacionales, ya van desde ese camino. Y hay que recordarle a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo y al personero municipal que eso es derecho de verdad. Y por último, la protección constitucional y legal de todos los derechos ambientales, en particular el derecho al agua, el derecho al mínimo vital, que está claramente en el artículo 79 y 80 de la Constitución, y la ley 99 del año 93, que es nuestra ley ambiental, abunda en normas para la protección sobre eso. Frente a los derechos del campesinado, yo pongo lo que serían los deberes de las empresas. Entonces, algunos, no son todos, pero los principales deberes. Primero, pues el primer deber es el respeto a las comunidades. Entonces, esto pasa por no engañarlas, es el primer deber de respeto. Lo dice el profesor Besanó, lo ha dicho Naciones Unidas, y está en preparación una nueva declaración universal de derechos y deberes de las empresas. Miren, la discusión es tan fuerte que las empresas a lo largo del mundo vienen haciendo las cosas mal desde hace un tiempo. Y entonces, las sociedades al interior de los estados han peleado de que tenemos que exigirle a las empresas unos deberes. Ya hay una declaración de deberes de las empresas. Pero como se siguen haciendo las cosas mal, pues hay que insistir. Parece ser que el año entrante va a salir la nueva gran declaración de deberes de las empresas frente a los derechos de los asociados. Entonces, esto pasa primero por no engañar, no dividirlas, no comprarlas, no amenazarlas, sino informarlas adecuadamente y concertarlas adecuadamente. Eso lo dice claramente nuestra Constitución. Segundo, respeto a la Constitución y las leyes. Ninguna empresa puede hacer nada contra la ley, ni contra la Constitución. Sencillo, es decir, ningún colombiano, nadie en Colombia puede hacer eso. Que lo hagan, pues a veces lo hacen los que tienen poder. Entonces, no se puede engañar. Y entonces, ¿cuál es el argumento central para no engañar? En últimas, para respetar la Constitución y la ley, voy a enunciarles 5 principios ambientales que están en la Constitución y en la ley. Principio de prevención del daño ambiental, principio de precaución o control del daño ambiental, principio de sostenibilidad, principio de responsabilidad y de solidaridad ambiental, que son esencialmente límites al proceso productivo. De nuevo, aquí lo dice la Constitución, no lo digo yo. Entonces es recordar lo que ya dice, porque es que la gente peleó hace años eso, ha venido peleando de que las empresas no hagan cualquier cosa.
Y tercero, un gran deber es el cumplimiento irrestricto de la función ambiental de la propiedad. Y eso es de todos los colombianos, pero también de las empresas, ya sean nacionales o extranjeras en Colombia. Y esa función ambiental es de dos tipos. Una función social, eso existe ya desde el año 36 del siglo XX, y en el año 91 lo nuevo es la función ecosistémica. Es decir, ya no solamente hay que usar la propiedad adecuadamente, desde el punto de vista social, es decir, para beneficio de los seres humanos, sino que hay que usar la naturaleza con cuidado en el ecosistema. Esa es la función ecosistémica de la propiedad. Muy bien, la siguiente, que vea, es la penúltima diapositiva y voy cerrando las conclusiones. 3 ideas básicas para después las desarrollo de manera rápida en 5 momentos y después el pretexto por el cual vine aquí. La primera idea, campesinos y conservación material. No es sino mirar y contrastar qué hacen los campesinos, pero también otros pueblos, comunidades y sociedades, y qué hace el Estado y qué hacen las empresas. Y si uno mide lo que realmente hacen, yo llamo ese concepto de estándar ambiental, está muy bien desarrollado en esos 2 libros. Cuando uno mira el estándar ambiental del campesinado, es un estándar de mayor protección que el que tienen las empresas y que el que tiene el Estado. Es decir, no es cierto que los campesinos sean depredadores contaminadores. A veces el depredador y el contaminador es el Estado, porque autoriza hacer el daño y la depredación. Y por supuesto las empresas contaminan más. Segundo, conservación como práctica cultural. La carreta de que estamos en un municipio patrimonio cultural de la nación es importantísimo. Entonces hay que defender eso, porque eso tiene que ver con la conservación en el sentido estricto. Este municipio, este territorio, esta gente hace parte de la esencia de la nación colombiana. Entonces hay que recordarle al Estado, empezando por el alcalde, el consejo municipal, el personero, el procurador, el defensor del pueblo, el presidente de la república, los congresistas, hay que recordarles que esto es patrimonio nacional, no porque lo diga la norma, es patrimonio nacional porque hace parte de lo que somos. Entonces hay que defender eso. Es decir, hay que levantarse a defender lo que es patrimonio, porque eso es muy importante. Si se acaba el patrimonio, como dijo una mujer campesina de manera maravillosa en el taller que hice en Santa Elena, es que yo no quiero dejarle miseria a mis hijos. Y me pareció fabuloso, porque eso es pensar en el patrimonio, es decir, pensar no solo en lo mío, sino pensar en los demás. Y pensar en el futuro es importante, pero para pensar en el futuro tengo que empezar a pensar en el hoy también. Y entonces, si no hay dignidad hoy, con el acceso al agua, por ejemplo, o al suelo, a los demás elementos y a la cultura, pues no habrá futuro. Entonces, de harto valdrá discutir los derechos del futuro si el presente no tiene derechos. Tercero, la idea de justicia ambiental. La idea de justicia ambiental para mí es la síntesis de la discusión en términos de que usualmente lo que ha habido es injusticia ambiental por apropiación injustificada de la naturaleza. Pero ¿cómo así que a pesar de existir derechos en la Constitución, hoy se pretende incorporar nuevas cargas y nuevos maleficios a las comunidades? Porque ellos hablan de beneficios, ¿no? Hablan de empleo, de mucha plata, mucha inversión, ¿sí? A eso yo lo llamo maleficio. Cuando yo escucho la palabra, yo aprendí de mis padres campesinos la discusión y distinción entre maleficio y beneficio. Un maleficio es una conducta que me causa un mal, un daño. Y entonces, la justicia ambiental hay que pelearla y defenderla, es porque de nuevo en el último tiempo alguien se quiere apropiar de nuestro territorio, de nuestras aguas, de nuestros bosques, de nuestro suelo, y en ese ejercicio de nuevo nos impone indignidad, y entonces esto es injusto y por lo tanto hay que pelear la justicia. Esto es una pelea global, esto no es solo de aquí, que es lo interesante. Entonces con certeza habrá indígenas, campesinos en otros lugares de Latinoamérica, en otros lugares del mundo, que estarán dispuestos a apoyar esta pelea, porque esta pelea es global en el sentido estricto, porque la injusticia ambiental se expresa de nuevo, es una nueva carga para los campesinos, una nueva carga para los habitantes urbanos, una nueva carga para todos los demás pueblos. ¿Cuál es esa nueva carga? La distribución injusta de beneficios para los que son dueños de las empresas y la distribución injusta de los maleficios para que se queden en el territorio, en el ecosistema y en las culturas que lo habitan. ¿Y cuál es un posible marco de solución al caso concreto que estamos? Siguiente diapositiva, por favor. Esto sí lo digo de manera rapidísima. Visión integral del ambiente. No podemos descuidar. Para mí la primera idea me lo han enseñado mujeres y hombres campesinos de esta región. Una visión integral. Es decir, el Estado no solamente debe encargarse de proteger una parte del ambiente, sino todo el ambiente. Es decir, los ecosistemas y las culturas, incluyendo las aguas, los suelos, el poco de bosque que queda en la región. Eso hay que defenderlo, pero también las culturas, es decir, los seres humanos que la habitan, porque la habitan de manera distinta porque son distintos. Segundo, la idea de justicia ambiental
fundamental, que es la síntesis que he echado aquí. Construir paisajes rurales sostenibles que no alteren la funcionalidad, composición y estructura de los ecosistemas y seres que lo habitan es deber del Estado, las empresas y los particulares. El campesinado del municipio de Barichara no tiene por qué soportar cargas adicionales de daño, deterioro y contaminación ecosistémica y cultural a costa de intereses externos de unos pocos. Tercero, derechos de participación. Ya he indicado algunos, es insistir en eso porque tenemos el derecho y el deber además de participar para defender nuestros derechos. Cuarto, una ruta de acción integral. Para mí es una ruta que incluye acciones políticas, acciones jurídicas, acciones sociales y esencialmente acciones pedagógicas. Esta es una acción pedagógica y formativa muy interesante. Con certeza yo aprenderé mucho más aquí de ustedes que lo que en la carrera que yo les esté echando. Y quinto, la función estatal. No quiero dejar de denunciar esto, es algo que me toca permanentemente. El lunes estuve en un taller en Taganga. Vengo trabajando con los tagangueros, una comunidad étnica que no ha sido reconocida todavía por el Estado. Vengo peleando con ellos desde hace 16 años, nada más, tratando eso. Y los funcionarios del Estado, un taller como este, invitados todos los funcionarios del Estado, que les compete el asunto, primero, llegan tarde o no van, y cuando llegan a decir que están haciendo muy bien las cosas. Entonces yo creo que uno debe exigirle a todo funcionario, porque los funcionarios están allá para que nosotros les celebremos. Como yo soy profesor, no para que los estudiantes me celebren, usted es profesor, no. Los estudiantes, yo estoy para servir a los estudiantes de la academia y a la sociedad colombiana. Es decir, yo le digo a mis estudiantes el primer día, ustedes me deben exigir porque yo debo ser el mejor profesor para defender los derechos de todos los colombianos. Sencillo. Entonces el funcionario está ahí es para defender los derechos, no para celebrar. Entonces demando, como ciudadano colombiano, que los funcionarios del Estado y las instituciones del Estado cumplan su deber estatal. El deber pasa por justamente proteger los derechos, pero materialmente quiero ver documentos concretos donde se protegen los derechos, porque la paradoja es que cuando uno lee, lo que lee son permisos y autorizaciones para usar el agua en Barichara, etc. Y cierro con mi pretexto. Mi pretexto es una cosa maravillosa. El pretexto es algo que siempre me ha gustado anunciar cuando vengo a Santander. Hace más de un siglo, unos hombres y mujeres se reúnen en la provincia de Socorro y toman la decisión histórica de construir una nueva constitución, la constitución de la provincia de Socorro. Intuyo que la primera forma concreta en un texto jurídico de pensar en los derechos del futuro es la constitución de la provincia de Socorro, agosto 15 de 1810. En el artículo 4 dice lo que está en el texto. Y creo que ese es el elemento central para la pelea que se viene a partir de hoy. La tierra es el patrimonio del hombre, obviamente entiéndase hombre y mujer. Es decir, la tierra es el patrimonio del ser humano que debe fecundar con el sudor de su frente y así una generación, esta, no podrá limitar o privar de su libre uso a las generaciones venideras, con las vinculaciones, mayorazgos y demás trabas contrarias a la naturaleza y sagrado derecho de propiedad y a las leyes de la sucesión. He leído algo en la historia de Santander y una cosa maravillosa es que especialmente fueron mujeres quienes dijeron esto y le dijeron a los hombres que podían decir el derecho en la época, y por eso la constitución de la provincia de Socorro es un hito muy importante en la defensa de los derechos en Colombia. Entonces agradezco profundamente y felicito a los que están aquí porque están defendiendo la vida, la dignidad, y no podemos ser inferiores a lo que hicieron las mujeres y los hombres en 1810. Muchas gracias.